Saludos, estimado oyente. Llegamos al capítulo 14 del primer libro de Samuel. Como habíamos visto en el capítulo 13, los israelitas estaban en constantes batallas con sus enemigos, los filisteos, y el ejército israelita contaba con la dirección del hijo mayor del rey Saúl, a saber, Jonatán. Jonatán es presentado como un hombre dependiente de Dios y de mucha influencia para los hombres componentes del ejército israelita. Por otro lado, Saúl es presentado como un hombre insensato, pretencioso e inclinado a hacer su propia voluntad antes que la voluntad de Dios. En este capítulo se nos relata que en plena campaña bélica en contra de los filisteos, el rey Saúl, con aires de grandeza, juramentó en tono de mandamiento ante el pueblo que cualquiera que coma alimentos antes de ejercer venganza contra el enemigo sería maldito, que eso implicaba sufrir la pena de muerte. Cuando Jonatán, quien no estaba enterado de tal juramento de su padre, probó un poco de miel con su espada, el pueblo, con mucho miedo, le hizo saber lo que había ordenado su padre el rey. A lo que Jonatán respondió en el versículo 29, «Mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel». La decisión de Saúl de dejar a sus soldados sin las necesidades físicas como la comida demostraba nuevamente su falta de sabiduría, que tiene como raíz el temor a Dios, comunión con Dios, el conocimiento de Dios y su voluntad. Saúl precipitadamente tomó una decisión que dejó a sus guerreros en una condición de debilidad y de fatiga. De ahí las palabras de Jonatán, que su padre había turbado al país, había puesto una carga innecesaria que exponía el desempeño del ejército en contra del enemigo y exponía al resto del pueblo a ser invadido por el enemigo. Es evidente ese sentir de soberbia con el que Saúl actuó, no solo en esta ocasión, sino a lo largo de su reinado. Cuando una persona solo piensa en hacer sentir su autoridad, que sea notorio quien manda aquí, pero no busca el bienestar de los que están a su cargo, tristemente esa persona ha caído en el pecado del orgullo, en el pecado de la soberbia. El soberbio tiende a ser egoísta, no piensa en nadie más, solamente en él. Uno que se llama cristiano y ejerce liderazgo en la iglesia debe escapar de tal pecado que le hace tratar mal a las ovejas de Cristo y las expone a los dardos de fuego del enemigo. Bien dijo Pedro a los pastores en su primer carta, capítulo 5, versículo 3, «Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey». Un líder que pone leyes humanas a las ovejas y que en lugar de ser de bendición para ellas, las aflige, las humilla, las pone todo el tiempo en condición de miedo, esa persona no está ejerciendo el liderazgo bíblico, está pecando al maltratar a las ovejas por las que Cristo dio su vida. Todo cristiano debe imitar a Cristo, quien siendo manso y humilde y sin dejar de ser firme, dio su vida por sus ovejas, y ese buen pastor nos da seguridad en sus manos, no incertidumbre ni duda. Ese buen pastor, cual gran sumo sacerdote, aboga a favor de sus ovejas, no en contra de ellas. Si eres cabeza de hogar, imita a Cristo al gobernar a los tuyos. Si eres jefe en el trabajo, imita a Cristo para con tus empleados. Si eres líder en la iglesia, no te envanezcas sobre ellas. Imita a Cristo y ámalas con tu propia vida.